tema, que es, yo les decía, lo de la vida económica. Me gustaría que revisáramos desde dónde va a entrar el parcial. Sí entró un poquito de familia en el primer parcial, yo me recuerdo que hasta lo que llegó y la última pregunta que les hice en el parcial fue algo sobre paternidad responsable. ¿Me recuerdan o no? Sí, 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 eso ven incluido. ¿Verdad que eso se incluyó en el parcial? Me acuerdo yo. Sí, creo que específicamente creo que era la última pregunta. Exacto, eso es justo lo que yo me recordaba, ¿verdad? Y me parece que una pregunta parecida les puse yo no sé si en el laboratorio, creo que se los puse, que por cierto ya están las notas ahí. Me ha extrañado que nadie me ha preguntado a ver qué es lo que ha pasado. La mayoría han tenido buenas notas. Solo quería aclarar, las preguntas que yo he hecho en ese laboratorio tienen que ver con los documentos que nosotros hemos leído en la clase, en este caso el compendio de doctrina social. Yo les hacía una pregunta ahí, ¿cuántos hijos aconseja la iglesia tener? Según el compendio no da un número específico, ¿verdad? El Papa actual pudo haberlo dicho, pero él en alguna plática, en alguna carta que él hizo, pero no tiene que ver nada con el compendio que ya hace mucho antes que él fuera el pontífice, se escribió, ¿verdad? Y eso lo hizo él a opinión personal, no apoyado en los documentos de la iglesia. Porque la iglesia no le dice a los padres, usted va a tener 3 hijos, por ejemplo, usted va a tener 2 hijos, no. Sino que lo que hemos venido nosotros discutiendo, deben de tener los hijos que no solo en el aspecto económico, material, sino que de presencia, de educación, de acompañamiento, están ellos dispuestos a darle a sus hijos. Y paternidad responsable también significa a veces espaciar los nacimientos. Si ya tienen un hijo, bueno, espaciar los otros nacimientos para mientras ellos se nivelan, ya sea que alguno de los dos esté enfermo de los padres o que la economía se haya dañado bastante por cualquier situación, bueno, y la pandemia ha dañado la economía de muchas familias, entonces deben de darse un tiempo para equilibrarse. Cuando ya están equilibrados, entonces son los esposos los que pueden decidir si están listos y van a poderle hacer frente a otro hijo o ellos deciden mejor abstenerse un poco y si se da la oportunidad más adelante pueden hacerlo. Entonces, eso sí quería aclarárselo, ¿verdad? Todas las preguntas van en base al documento, todo lo que hemos leído por acá. Creo que fue quizás la única en la que se me distorsionaron, no me recuerdo cuál era la otra pregunta que yo vi bastante error. Ahorita se me ha escapado. Y hay personas que a lo mejor no tuvieron el 10 en el laboratorio porque no siguen las indicaciones como van. Y ahí decía, la respuesta debe ir de otro color que resalte, no negritas. Y hubo algunos laboratorios que la respuesta la resaltaron con negritas e incluso hubo 2 personas que ni siquiera resaltaron en negritas las respuestas. Seguido del mismo color de la pregunta, así iban contestando las respuestas. Entonces, eso lleva a una penalización porque usted está en formación y formación también significa seguir las indicaciones porque aquí no es que me digan, es que mire, es que yo le puse la respuesta y la respuesta estaba buena y porque me la puso mala. No, porque cuando estamos bajo una formación académica tenemos que aprender también a seguir las indicaciones, porque eso es parte de lo que nos va a tocar hacer ya en la vida laboral. En la vida laboral nos toca seguir indicaciones, ¿verdad? Yo me someto a indicaciones de la facultad, hay decisiones que yo puedo tomar, yo tengo libertad de cátedra y puedo tomar y decirle, mire, yo no le hago laboratorio o usted pierde un laboratorio por cualquier situación. Porque a veces hay estudiantes que pierden una nota y les da igual, pues ya cuando ven que el promedio no le da, ahí están viendo, mire, es que yo perdí una nota, ¿qué puedo hacer? No, ahí ya no se les ayuda a nadie porque no han mostrado interés. Pero si es en caso de parcial o casos muy especiales, yo soy de las primeras que manda un correo a las autoridades de la facultad y les digo, esta situación está pasando, ¿qué hago? Yo sé que podría ser, pero ya cuando necesito ya una indicación de lo superior, yo digo, voy a hacer lo que usted me diga. Y si ellos me dicen, mire, haga esto, pasó un estudiante
que todo el primer periodo no presentó notas, él nunca se dispensó de nada. Otro que lo operaron y de una operación se tomó y perdió las primeras 2 notas de los periodos y quería que yo le recuperara las notas en el tercero. Y yo mandando a la facultad los correos que me escribía con el estudiante, donde yo le ponía fecha límite para entregar una actividad y él no la entregaba. Entonces, yo incluso le dije al decano, aquí usted es el que manda, porque de mi punto de vista no merece, pero si usted dice, pues yo le veo qué hago y se le recupera. Y el decano dijo, no. En base a la pandemia que estamos en línea, se están aprovechando de muchas cosas. Así es que no. Entonces, esos 2 jóvenes, casos especiales, pues perdieron su materia, pues, y uno de ellos incluso egresaba con esa materia. Sin embargo, no mostró el interés. Entonces, eso es para estas personas que a veces se me duermen un poquito, no mandan una tarea, al final eso puede afectarles, ¿verdad? Porque en toda institución, así sea privada, hay un reglamento que cumplir, hay indicaciones que seguir. Entonces, yo me someto a las indicaciones de mis superiores, ustedes deben de seguir las indicaciones de sus docentes en cada materia. Y es la forma, así funciona para prepararnos y poder ejercer más adelante. Entonces, yo me imagino que ya vieron esas notas. No creo que alguien se vaya a reclamar, pero creo que sí tuve un par que no hicieron el laboratorio. Por ejemplo, Fernando no hizo el laboratorio y el laboratorio se hizo ya hace bastante, ¿verdad? Entonces ahí no sé qué ha pasado. Bien, con respecto a desde dónde viene el parcial, viene desde el tema siempre de familia, cuando comenzamos a ver de los anticonceptivos, los naturales y los químicos, llamémosles. Entonces, desde ahí va a venir el parcial. Mi pregunta es, ¿hay dudas con respecto a algunos datos específicos que yo haya hablado en clase y a usted no le hayan quedado claros? Que nos podamos tomar el tiempo para verlo. Porque del nuevo tema que veamos voy a evaluar hasta donde lleguemos este día. Ya la continuación que hagamos el miércoles ya no va a entrar al parcial. Pero sí me interesa que usted vea ahí el material que tenemos, si hay algo que ha quedado con duda. De mi parte, por lo menos, todo claro. Muy bien, David, gracias. Igual de mi parte todo claro, licenciada. Vaya, muy bien. Eso es importante porque a veces en las preguntas yo les pongo una palabra y eso ya cambia lo que yo quiero que me escriba y es lo que necesito que aclaremos. ¿Alguien iba a hablar también ahorita? No, que yo también tengo todo claro por el momento. Gracias. Muy bueno, bien. Emerson dice que también. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno. Entonces creo que puedo preguntar yo. Creo que puedo preguntar yo. Y vamos a preguntar a William. William Rodríguez, creo que es. ¿Quiénes son los principales educadores de los hijos y por qué? Los padres. Ajá, yo no pregunté solo eso. ¿Qué más? Bueno, como hemos visto, la primera Ujú. contacto con la sociedad de los niños es con la familia, ¿verdad? Ujú. Entonces, los principales educadores de los niños son los papás. Al ser el primer contacto, entonces la educación de los niños en principio depende de los padres y depende de cómo estén educados ellos, claro, ¿verdad? Claro, claro. Fíjese, en un principio y siempre, ¿sí? Los padres no pueden delegar eso a nadie. ¿Lo escuchamos, William? Sí. No, Entonces, perdón. en un principio y siempre. Ahora, ¿sobre quién de los dos padres recae la educación de los hijos? Veamos, Iván y a Nicole. ¿Sobre quién de los padres recae?
Pues realmente no tendría por qué recaer en uno específicamente si ambos son papás. Ambos tienen que saber educar a sus hijos. Y es cierto que cada uno le va a proveer algo diferente, porque la mamá a veces es más amorosa, más comprensible, y el papá es más de enseñarte a afrontar las cosas. O en mi caso siento que es así. Ujú. Así es, no, y es que sí debe de ser, porque a veces se ha manejado una cultura machista que a veces el hombre es el que delega a la mujer, pero se da el caso hoy en día, ¿verdad? Que ciertas mujeres son las que a lo mejor sus horarios son tan absorbentes y le delegan eso más al esposo porque a lo mejor es más flexible. Pablo, lo escuchamos. Creo que usted ponía un ejemplo en el cual decía de que el papá, bueno, decía que en la actualidad algunos papás se encargaban de que el papá ponía el dinero y le decía, mira, ten, aquí está de tal dinero para educar a los niños, yo voy a trabajar. Creo que usted ponía un ejemplo sobre eso, que el papá en veces se le dejaba el trabajo de la educación a la mamá. Así es. Y incluso si ustedes han ido alguna vez a algún matrimonio civil y le han puesto atención al abogado, el abogado hace énfasis en esto, que la responsabilidad de la casa es de los dos, que la responsabilidad de los hijos cuando lo tengan es de los dos, ¿verdad? Y a veces nos encargamos. Yo les decía, hoy no se le puede echar solo la culpa al hombre. Yo sé de mujeres de que en su casa no quieren hacer nada, porque a lo mejor son las que su sueldo es un poco más elevado y entonces ya se sienten un poco más creciditas y dicen, no, yo pago y tú vas a hacer esto. Y yo he visto a padres de familia que son los que van con los hijos de un lado a otro, son los que están con la tarea, son los que conocen a los amigos de sus hijos del colegio y la mamá no. Entonces, antes era solo en el hombre, hoy se está dando en la mujer. Y no es así, es por iguales, por iguales. Debemos de ir abandonando esa situación de que a los hijos varones no se les pone a hacer oficio, no se les enseña a cocinar, por ejemplo, a ser independientes en varios aspectos del hogar, porque no es solo tarea exclusiva de la mujer, sino que es de los dos, porque como les decía, no necesariamente tenemos que caer en algo religioso. En los matrimonios civiles, eso se lo recalca también el abogado, porque no es que estén formando un contrato o una sociedad, sino que es una institución de matrimonial que más adelante se va a convertir en familia. Hago otra pregunta relacionada. ¿Cómo es, por qué la solidaridad se aprende primero en la familia y cómo es que se va aprendiendo en la familia? Vamos a escuchar ahora a Brandon. Eso lo aprendemos ahí en la familia porque ellos nos van enseñando así como nosotros debemos actuar de manera mutua con otros individuos, lo que nos permite así que lograr la superación de enfermedades o de problemas que tenemos a veces. Y los padres nos enseñan así a afrontar esas cosas. Exacto, pero yo quiero que me dé ejemplos de cómo. Un ejemplo de cómo. Digamos, nosotros tenemos un problema con un amigo y nosotros queremos, bueno, no sabemos qué hacer, ¿vale? Le preguntamos a nuestros papás y ellos nos van explicando y así es como vamos haciendo la superación y ellos es como nuestros papás son solidarios con nosotros a poder explicarnos cómo solucionar ese problema de la mejor manera, o sea, para que salga bien. Así es. ¿Alguien quiere opinar sobre eso o creen que estamos claros? ¿Estamos bien? Con el trabajo, ¿cómo estamos? Licenciada, de que está pidiendo opinión, es que como me llamaron, se me cortó todo ahorita, no sé qué pasó. No se preocupe, Pablo. Yo les estaba preguntando que la solidaridad se aprende en la familia, entonces yo les quería que me dieran ejemplos reales de cómo es que realmente nosotros aprendemos la solidaridad en la familia. Daban un ejemplo, yo estaba pidiendo otro ejemplo. ¿Y quién quería opinar?
Bien, vamos a ver ahora Jennifer Gisela. Veamos qué le pregunto. ¿Por qué existe el descanso sabático? Buenos días. Buenos días. Yo recuerdo que usted comentaba que era como por la doctrina que tenían antes y que Ajá. ahora las personas lo habían cambiado, de que ya no es sábado, sino que es domingo. Ujú. Pero, ¿y por qué existe? Yo creo que por el descanso que tienen las personas, el Ajá, derecho al descanso de trabajar. exacto. ¿Alguien podría comentar dónde es que surge o cuándo fue que surgió el día de descanso? Perdón. ¿Lo escuchamos? No, es que alguien levantó la mano y a mí se me olvidó levantar la mano. No se preocupe, pero sí, alguien levantó la mano, pero quizá la bajó rápido, porque aquí no me está mostrando quién es. Entonces, sí, Natalie. Yo, licenciada, sí. La escuchamos, Natalie. Según tenía entendido, se origina por el descanso que Dios tuvo al crear. Él asignó un día de descanso por el trabajo que habían realizado. Entonces, desde ese es el origen del día de descanso. Así es. Natalia Andrea. Entonces, Pablo creo que era el que quería hablar. Si levantan la mano, ¿lo escuchamos ahorita? No, sí, comunicarle lo que mi compañera Natalie dijo, eso le quería decir. A ver, ahora les hago otra pregunta. ¿Por qué necesitó Dios descansar el séptimo día? Díganme lo que piensen. Lo escuchamos, Pablo. Según lo que tengo entendido yo, no es que descansara, sino que se paró y vio todo lo que creó y vio que todo era perfecto. Exacto. Sí, fue el día en que él contempló lo que había hecho, pero claramente la Biblia nos dice Dios descansó el séptimo día. Entonces mi pregunta es, ¿necesitaba descansar Dios o cuál creen ustedes o se imaginan que fue el objetivo por el que Dios dijo descansé el séptimo día? Y está escrito ahí en la Biblia y lo hemos venido aprendiendo, tenemos que descansar, tenemos que descansar. ¿Creen ustedes que haya una enseñanza de Dios en esa actitud? Tratemos de hablarlo ahorita porque en el examen, si no lo discutimos, no lo van a poder responder. Necesito escuchar opiniones. Aquí hay ahorita 42 personas. Él quería dejar un día de descanso para darle gracias a él. Tiene algo de realidad, pero ¿qué más realidad? Buenos días. Buenos días, Diego, escuchamos. Es que según, bueno, no es lo que entiendo, sino que según lo que me han enseñado, ¿verdad? El séptimo día para los cristianos es el día para adorarlo a él, ¿va? Entonces ir a la casa del Señor. Entonces, según mi punto de vista, él dejó el séptimo día para hacer eso, ¿verdad? Y pasar tiempo con la familia también. Me imagino que él lo hizo como para dejar como un legado, de decir que el séptimo día lo teníamos que adorar a él y también para descansar y pasar tiempo con nuestra familia. Cabal. Y, bueno, tiene mucha de razón, le diré, pero una pregunta. ¿Será que hay personas que hasta ponen el despertador el día domingo porque tiene que levantarse temprano e irse a pasar todo el día en la iglesia con Dios? Y si lo hacen así, ¿creen ustedes que su corazón está realmente todo el día ahí en la iglesia, aunque ellos pasen metidos en la iglesia? No, licenciado. O sea, puede ser que hay algunas personas, ¿verdad? Digamos, por eso en la iglesia existen así diferentes horarios de culto, ¿verdad? Entonces, me imagino que los que ponen despertador son los que van a la iglesia
a las 7 de la mañana, ¿verdad? Así es. Pero, digamos, si uno va al culto de las 11, 10 de la mañana, no hay necesidad de poner despertador, ¿verdad? Exacto. Entonces, tal vez se puede estar en la iglesia uno todo el día si hay alguna actividad o algo, pero Ujú. pasar todo el día así, no creo que Todos alguna los domingos, persona. ajá. Todos Ajá. los días, todos los domingos, todas las semanas es bien difícil, ¿verdad? Esto lo digo pues porque no podemos tomar de manera tan literal el día de descanso, día dedicado al Señor, ¿verdad? Porque imagínense, si yo cumpliera, porque fuera de cumplimiento, pasar todo el día en la iglesia, en mi parroquia, lo que menos haría es estar ahí. Mi mente estaría pensando, ay, yo tengo que hacer compras, me falta esto para el lunes, y mi mente estaría pensando en otras cosas menos en la iglesia, solo estaría mi cuerpo. Es como cuando yo le digo a algunos alumnos, exacto, lo que menos quería es descansar. Yo a veces les he dicho a mis alumnos, cuando les hago preguntas y no me contesten, hey, esta no es clase de cuerpo presente. Es una clase donde tenemos que participar, se debe de dar a entender que yo estoy ahí, estoy poniendo atención. Pasaría lo mismo si yo me voy todo el día. Entonces, sí es el día del Señor, sí tenemos que dedicarle al Señor, pero también hay otra enseñanza muy importante. En primer lugar, Dios no tenía necesidad de descansar. Sin embargo, se tomó un día de descanso. Y fíjese en cuanto a la creación, eso tiene otra enseñanza. En el Génesis le dice qué es lo que Dios hizo el primer día, qué hizo el segundo, qué hizo el tercero. Dios, en un chasquido de dedos, pudo haber creado todo en un instante, en un minuto. Sin embargo, se tomó el tiempo, un día, 6 días, para trabajar en su creación. Eso tiene una gran enseñanza para el ser humano. Si Dios, siendo Dios, se organizó, ¿qué va a hacer o qué iba a hacer en esos 6 días? Nos dice, hombre, es para que tú también organices tu trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Hasta dónde va a llegar tu trabajo en ese día? Y yo les pregunto algo a ustedes. ¿Será que los hombres hacemos eso? O cuando tenemos una tarea que entregar, no ustedes, por supuesto, algo que hacer y me dan, por ejemplo, 2 semanas para hacerlo, ¿no será que la mayoría de la gente 2, 3 días o un día antes de la entrega lo comienza a hacer? Y ese día lo pasa matado porque ni duerme por hacer las cosas. ¿Creen ustedes que existen personas que viven en esa forma que les acabo de decir? Sí, no creo que sea, no creo que sea poca. Y yo diría que son muchas, ¿sí? Porque veamos algo. Cuando es el último día de pagar un recibo de los que tenemos en casa, ¿no será que ese día es una gran cola en el lugar donde tenemos que ir a pagar eso? Cuando se hace presencial, por supuesto. Sí, porque la gente espera al último día para hacer las cosas. Desde ahí no estamos tomando ejemplo de qué hizo Dios. Si me dejan una actividad que voy a entregar, tengo 4 días, 5 días para hacerlo, ¿por qué esperar al día jueves para hacerlo? Cuando puedo iniciar un día, un poquito el otro día y ahí le voy dando forma. Esa es la enseñanza real que Dios nos quiso dejar en la creación. Él, siendo Dios, siendo todopoderoso, agendó lo que iba a hacer cada día y así lo cumplió. Muchos de los seres humanos nos cuesta cumplir eso, ¿verdad? Vemos el calendario, sí, falta bastante y nos relajamos. O no todos, pero sí mucha gente se relaja y deja las cosas para después, olvidando que todo lo que hizo Dios en su creación, lo que vino a hacer Jesús a la tierra, todo era para irnos diciendo a nosotros, hey, así se deben de hacer las cosas. Así tenemos que vivir, así tenemos que ser. Y a veces los mismos egoísmos del afán diario de lo que queremos, y lo vamos a ver ya en el siguiente tema, tenemos un gran afán de tener en vez de ser. Es que yo quiero comprar, yo quiero tener, pero ¿cuándo nos vamos a preocupar por el yo quiero ser? Quiero modificar estas se le llaman miserias a los defectos que uno tiene. Quiero modificar y superar tantas miserias que yo tengo.
pero a veces no nos tomamos el tiempo para superar eso y para organizarnos. Quiero ser diferente. Hay personas que sí, ¿verdad? Que hay un momento en su vida que hacen un alto, analizan qué es lo que necesitan mejorar en su vida y comienzan a trabajar en ello. Ese tipo de personas son las que necesitamos a nivel mundial, no solo en El Salvador, no solo en esta sección de ética social. Tenemos que cambiar actitudes, porque de eso va a depender el éxito o la tranquilidad o las miserias, llamémosle así, los defectos con los cuales queremos vivir. Entonces, todo tiene una enseñanza, ¿verdad? Cuando se habla de laboriosidad y trabajo, el trabajo está ahí y alguien lo hace, pero cuando alguien es laborioso, cuando lo hace con gusto, cuando lo hace bien, cuando no hace, decimos nosotros, los trabajos chapuceados, ¿verdad? Miren, a mí, no con ustedes, pero a mí me han llegado trabajos de estudiantes que dejo porque siempre le tienen que poner portada. Me han llegado portadas con un listado de estudiantes que no son mis alumnos. ¿Por qué? Porque ya tienen una portada y solo se están pegando en todas las tareas. Y se me ha venido hasta con materias que no es ni mi materia y estudiantes que ni siquiera son mis estudiantes. Porque a veces nos descuidamos, aquí está esto, solo lo voy a poner, y no nos detenemos en leer, ¿verdad? Y eso es parte de la formación que nosotros tenemos que ir teniendo desde siempre. Por eso es que todo lo que se nos puede dar para la formación nos va a servir. Claro que cuando usted esté ejerciendo su trabajo, cualquiera que sea la profesión que vaya a ejercer o el trabajo que realice, allá no le van a andar preguntando lo que yo le estoy diciendo del día de descanso. Si alguien dice, ay, es que ni me va a servir, no le va a servir porque en el aspecto que lo va a tener que hacer en su trabajo, le va a servir en su aspecto personal. Porque depende de cómo nosotros nos modelemos solos, tratando de cambiar actitudes, nosotros así vamos a hacer y desempeñar nuestro trabajo. Y de ahí viene la dimensión subjetiva y objetiva. La dimensión objetiva siempre va a estar ahí. Y a veces en algunos lugares ya ni está. Porque yo he sabido de personas que le dicen, usted va a trabajar, me va a hacer trabajo, pero usted lleva todo lo que va a ocupar, ¿verdad? Entonces quiere decir que el trabajador, a él le toca llevar, por ejemplo, qué es su brocha para pintar, si es alguien que va a pintar, él tiene que rebujarse por la escalera. Entonces ya eso, a él le toca a veces poner lo que es la dimensión objetiva, que es muy necesaria y no se puede separar de la subjetiva, pero la subjetiva es más importante. Porque ahí decíamos nosotros en la clase, va a depender de a quién yo voy a buscar para desempeñar un trabajo y a quién no voy a buscar para desempeñar ese trabajo. Si las personas, y de hecho yo tengo muchos exalumnos que trabajan en empresas o en maquilas, trabajando en el control de calidad de su producto. ¿Y qué les toca? Andar revisando cuellos, mangas, zippers, cómo fabrican una pieza, ¿verdad? Porque no es una sola persona la que fabrica la pieza completa, es por partes, por eso se le llama maquila, una producción en serie. Y a veces dicen, bueno, aquí esto no sirve. Y cuando me imagino yo, el empleado no trabaja y en vez de estar dando una producción buena, casi todos son que no sirve, que tiene defectos, que es una materia defectuosa y la tienen que destruir, ya eso ya no abona. Entonces todo eso es importante, ¿verdad? Todos tenemos derecho al trabajo, pero ojo, no es obligación de cada trabajador saber cómo lo va a mantener. Y en El Salvador eso se ha relajado bastante, ¿verdad? Si comparamos, ya me gusta hacer chaqueta bastante a los trabajadores, pero también comienzo con los profesores, ya que es lo que yo ejerzo ahorita. Si usted, por ejemplo, conoce o ha tenido algún profesor que sea profesor de una escuela pública, profesor de un colegio privado, ¿a dónde cree usted que ese maestro se esmera en trabajar más? ¿O cree que es igual? Vemos Fátima, Daniel, ¿qué piensa? Buenos días, Lick. ¿Me Buenos podría días. repetir la pregunta, por favor? Un maestro, un profesor,
¿En dónde se esfuerza más en trabajar? ¿En el área pública, si está en una escuela o una institución pública, o en un privado? Creo que en la privada. En la pública, como no están pagando, pues no les importa dar una educación de calidad. Fíjense que es, lo que acaba de decir Fátima es la mentalidad que tienen muchos docentes de las instituciones públicas. Este estudiante no paga, pero él está recibiendo su salario, ¿sí? ¿Quién está pagando por ese estudiante? El Estado. Por lo tanto, es un estudiante que paga. Que no sale de su bolsillo es muy diferente, pero el profesor recibe su salario, ¿verdad? Y en la institución privada es igual, ¿verdad? Pero el maestro sabe que allá está como en una empresa donde están viendo su calidad. Si el maestro no rinde, no lo van a contratar o lo van a quitar, ¿sí? Pero tiene que trabajar en los dos lugares. Yo he sabido mucho, no, es que ya no me preocupo porque ya logré mi plaza y ya estoy en el gobierno. Y se sientan allá a no hacer nada más. Cuando debería de ser lo contrario, trabajar de la misma forma en el público y en el privado, porque en los dos lugares recibe su salario. En los dos lugares debe de enseñar bien, ¿verdad? No solo en el privado porque ahí me pagan, si es que siempre le están pagando. Y le debe de exigir igual al privado que al público, pero se da otra situación. A veces el estudiante de colegio privado quiere que todo le den ya masticadito, como que es un Herbert, ¿verdad? Solo para tragar, y no quiere esforzarse. No quiere andar, si dejan una investigación, ya quieren que, mire, en este libro, de esta página a esta página. ¿Verdad? A veces cuando hemos tenido en presenciales el libro texto, busquen el tema. ¿Y en qué página está, licenciada? Ya ni el índice pueden usar. Entonces, a veces nos relajamos demasiado. No desempeñamos como maestros nuestra tarea de exigir, tanto en el público como en el privado, porque por otro lado le dicen a uno, y a mí me lo han dicho, no es que en el privado mucho molestan a los estudiantes, muchos molestan a los papás si uno los aprieta un poquito, y le digo yo, si usted no aprieta el estudiante no va a aprender. Si por cualquier cosita ya va poniendo queja, no va a aprender. Y entonces, ¿qué tipo de forjadores o trabajadores en el país vamos a tener? Ya no vamos a tener la misma calidad. O sea, es una exigencia laboral en todo sentido. El profesor, porque les digo, ahorita estoy haciendo chaqueta a los profesores, el profesor que está en ambas instituciones y el estudiante que está en ambas instituciones. En los dos deben de dar lo mejor, tanto el profesor como el estudiante, y así se van a ir mejorando las dimensiones subjetivas en todas las situaciones. Se va a trabajar ya lo que hablamos de los derechos, etcétera, y todo eso. Es un tema del cual hay mucha tela que cortar, pero tenemos que ser autoformadores nosotros, porque ya no somos unos niños que nos van a decir, vaya, mire, su clase inicia, por ejemplo, yo en línea me he quedado con lineamientos del año pasado. Si mantener la atención presencial es mucho más fácil porque uno está ahí, pero en línea no. En línea yo me he topado aquí y tengo nombres apuntados de gente, cuando se termina la clase yo me quedo o me salgo y luego vuelvo a entrar. Me topo con 2, 3 estudiantes que están ahí. Yo comienzo, Juanita, la clase ya terminó. Juanita, y empiezo a hablar y la Juanita no aparece. Quizás cuando a lo lejos se escucha que le gritan Juanita, sale y rápido se sale de la clase. ¿Qué? No ha estado en la clase. Pero el que esta persona no haya estado en la clase donde tiene que estar, ese ya es su problema. Es cómo va su autoformación. Y por eso es que yo digo, con 1 hora creo que es suficiente tratar. Giovanni le pasó una vez, me quedé llamándolo quizás. Tratar de mantener la atención. Creo que en línea con 1 hora es suficiente para poder saber si vamos captando y dando lo mejor. Si no, creo que se relajarían y hasta yo, ¿verdad? Daría la clasecito agachada en mi silla, porque ya estoy hablando más y me toca la otra clase y la otra clase. Entonces, todo es una formación. No vean ustedes que lo que se les va dando es como un túmulo para hacerles más larga la carrera. No, al final, siempre el estudiante, trabajador de UNICAES, hace la diferencia donde llega, ¿verdad? Bien, eso es en cuanto a trabajo. Creo que ya no hay más cosas que tocar ahí. Las que haya que tocar están ahí en las indicaciones de la tarea que van a realizar.
Y entramos con el tema de la vida económica, ¿verdad? Es otro tema donde yo les vuelvo a recordar. ¿Te acuerdan que al inicio les decía yo, por qué la iglesia está, decimos en buen salvadoreño, de metida en todos los temas? Cuando aparentemente podemos decir, no, es que los que están en la iglesia, ya sea cualquier fe religiosa, están para estar orando o para estar rezando. ¿Qué tienen que estar haciendo? Metiéndose en otros aspectos. Pero lo venimos aprendiendo de la historia, que lo hacen para sugerir la mejor forma de hacer las cosas, porque es la que tiene que andar normando cómo es la vida social. Imagínense la vida económica. Si no hubiese un ente regente de la vida económica, sería un caos. Tendríamos mucha competencia desleal. Y a pesar de que hay una legislatura económica, a pesar que la iglesia está señalando, todavía hay competencia desleal, ¿verdad? Y no se ha logrado concientizar al ser humano desde que inició esto, las renovaron hasta ahorita, como para poder ver en qué manera se ayuda. ¿Se recuerdan que yo les decía? El empleador siempre va a buscar pagar el menor salario por igual trabajo. Siempre. Contrata a alguien, va a procurar darle menos. O si contrata a alguien con una mejor formación académica, le va a ofrecer un poquito más, pero no lo que debería de pagarle a lo mejor, porque no quiere sacrificar sus ganancias. Y bien, viene acá y va a iniciar en el Antiguo Testamento. En la Biblia siempre escuchamos hablar de los pobres, ¿verdad? Y los pobres, si cualquier gobierno, cualquier futuro gobernante o que esté en el poder diga, yo voy a eliminar la pobreza, sabemos que eso no va a pasar jamás. Porque en la Biblia, cuando Jesús, creo que al final del trabajo dice, a los pobres los van a tener, no sé si es en este tema, ya no me recuerdo, a los pobres los van a tener siempre, a mí no me van a tener siempre. Y eso lo dijo cuando él estaba en la tierra, viviendo como ser humano en la tierra. Significa que la pobreza no la vamos a eliminar. Lo que podemos hacer es tratar de hacer menos pesada esa carga de la pobreza, ¿verdad? Porque siempre van a haber pobres, pero podemos ayudar a que puedan sobrellevar esa pobreza. Pero que de un país se va a eliminar al 100% de la pobreza, es mentira. Solo vamos a tratar de ayudar. Pero le dice algo bien importante el documento, y lo va a ver cuando yo se lo ponga y lo lea. Los bienes económicos y las riquezas no son condenados en sí mismos, sino por su mal uso. Siempre va a haber personas que tengan más que otras. Siempre vamos a hablar que la riqueza está mal distribuida en el mundo, porque siempre hay personas que tienen demasiado y hay personas que tienen una miseria. Y así en diferentes grados. Unos que van a tener medianamente más, otros un poquito más, otros un poquito menos. Pero la riqueza en sí no es condenada. Es que Dios condenó a los ricos, ¿sí? Las pocas veces que se topó Jesús con un rico que le preguntaba qué tenía que hacer, solo le dijo, tienes que donar tus cosas. O tienes que abandonar ciertas comodidades a las cuales estás acostumbrado, ¿verdad? Porque tienes, y lo vimos en la propiedad privada en el trabajo, tener propiedad privada a mí me permite abrir fuentes de trabajo. El tener propiedad privada me permite ayudar un poco a los más necesitados, ¿verdad? Habla de la subsidiariedad, habla de la participación y habla de la solidaridad. No le está diciendo a la iglesia, dele siempre a los pobres todo. No, aplique subsidiariedad. Y la subsidiariedad no únicamente va a ser aplicable por instituciones. Podemos nosotros de manera personal ser entes subsidiarios de alguien más. Ayudarle a alguien más para salir adelante. No como caridad, dándole todo, sino como subsidiariedad, dándole ese pujoncito. No puedes con esto, yo te ayudo con esto, pero sigue pedaleando esa bicicleta que vamos a salir adelante. Por lo tanto, la riqueza no es mala. Dios nunca odió a los ricos y nunca los va a odiar. Lo que no le parece, y como humanos también, no nos parece, es que no usamos
esas grandes riquezas que pueden tener las personas en el bien común, en ayudar a los demás, en el DBU. Todo eso es bien importante. Dios le habla de la oración en este tema y le dice que Dios siempre escucha el clamor o el dolor del pobre, pero no aparece como un mago, no aparece como una hada madrina a solucionar los problemas del pobre, como en el cuento de la Cenicienta, que aparece la hada madrina y le da el vestido y la chica se va a la fiesta y ustedes saben la historia. No, Dios no va a aparecer como eso, pero sí va a escuchar cuando el pobre clame a Él por cosas que Él necesita y no puede resolver por sus propios medios. Es ahí donde el ser humano tiene que estar atento, que con sus capacidades, qué poder hacer por estas personas que lo necesitan. Alguien va a decir, bueno, es que yo no tengo obligación, pero si hablamos humanamente, usted ya habrá escuchado que la vida a veces es una rueda, que a veces estamos arriba, pero de repente la rueda da vuelta y nos quedamos abajo. Y como seres humanos, como seres iguales en dignidad, tenemos que irnos apoyando en salir adelante. Por eso le dice el documento más adelante, tenemos que tener dones de saber administrar y compartir. Administrar. Ustedes no han escuchado comentarios o no han visto situaciones de familias donde a veces tienen sus buenas posibilidades económicas, llamémosle ricos, si lo queremos ver que tienen sus posibilidades. Pero en algún momento esos padres que están trabajando por mantener y cuidar esa riqueza tienen hijos, pero a veces cuando esos padres mueren y los hijos heredan, se acaban la fortuna. ¿Han visto ustedes situaciones parecidas y por qué creen ustedes que pasa eso? Laura, la escuchamos. En mi caso, personalmente en mi familia pasó algo igual. Mi tía, prima hermana de mi mamá, lastimosamente falleció en un accidente y era doctora. Entonces, obviamente sabemos en el área pública con los seguros que tienen los doctores, ¿verdad? Entonces sí fue bastante la cantidad de dinero, también algunos terrenos que ella dejó, y dejó a 2 hijos que ya estaban en la universidad, los 2. Entonces le comenzaron como a administrar lo de las mensualidades de la universidad y todo, pero cuando ya cumplieron como 21 años, dejaron la cláusula de que podía retirar todo, o sea, en cualquier momento podían retirar el dinero. Lastimosamente, pues obviamente no supieron administrarlo y el dinero se le fue de un momento para otro. Y eso es bien importante porque es aprendido, aprender, obviamente, valga la redundancia, administrar, que eso es aprendido. Y creo que es algún ejemplo también, como usted decía anteriormente, del ejemplo de los padres, de cómo nos educan. Así es, así es. Emerson escribía igual lo que usted acaba de decir, si no la saben administrar, ¿verdad? Es que eso pasa también, es que vean que a veces los padres de familia fallamos como padres de familia. Está bien que tengan sus propiedades, que tengan sus posibilidades económicas, pero no significa que por tener las posibilidades le tiene que dar todo a los hijos. Le tiene que complacer todos los caprichos a los hijos. Ustedes habrán visto ejemplos, por ejemplo, o no sé ustedes, si cuando eran pequeños sus padres salían a trabajar o salía algo y a veces el niño corría, ¿me traes algo? Y cuando regresaba papá o mamá, ¿qué me trajiste? Y papá o mamá a veces sacaban algo y te traje esto. Como quien dice, tengo que dar esto. A veces yo he visto de padres de familia que cuando era entrega de notas, y el hijo ha salido bien con las notas, entonces aquí están las notas, papá, venía el premio, ya sea un paseo, un regalo, dinero, lo que sea. ¿Qué le estaban enseñando al hijo los padres? A lo mejor sin darse cuenta, a que el hijo les vendiera las notas, ¿sí? Si un día ese padre de familia ya no le daba premio, ya no le daba dinero al hijo por las notas, dejaba de estudiar.
Yo tuve compañeros así. ¿A qué le enseñó? A vender notas. Ya no me pagan, ya no me van a dar premio por la noche. ¿Para qué voy a estudiar? Entonces, ahí fallamos nosotros como padres, fíjense, en cosas tan sencillas. Que si salen de compras, hay que comprarle algo al niño, a la niña o al hijo porque andan de compras. Y si son hermanos, hay que comprarles a todos. ¿Se recuerdan que hablamos un poquito de la justicia? Dentro de las posibilidades que tengan los padres de familia, también tenemos que enseñarle a los hijos a padecer, ¿sí? Algo sencillo. Hoy quiero comer pizza porque no me gusta lo que han hecho. Sí, pero eso te vas a comer. Otro día te voy a comprar pizza. Y no es porque no tenga el papá, sino que porque tiene que educarle que a veces las cosas no van a salir como quiere. A veces no va a comer solo lo que quiere. Y así vamos comenzando a enseñar a administrar. Cuando el hijo solo recibe y solo la herencia, por ejemplo, y cuando todo lo ha recibido, caprichos, gastos, todo lo que se les ocurra, donde sus padres no han sabido decirle no, los han maleducado. Es que lo quiero tanto que no le puedo decir no. Al contrario, porque lo quiero tanto, a veces tengo que decirle no. Porque en la vida se va a enfrentar que no todo va a ser como él dice y como él quiere. Va a tener malos momentos. Y entonces, como el ejemplo que mencionaban acá, yo también he visto, y sé de una familia ahorita que ya tienen varios años que su padre murió y les dejó propiedades a todos. 2 hijos tienen años o casi nunca pues han trabajado y ya con familia y no trabajan. Se han dedicado que como en sus fincas todavía tienen esos árboles grandes, robles y todo, se han dedicado a venderlos. Y ya les han dado $5,000, $6,000 por árbol que venden. Entonces lo venden, viven con ese dinero, cuando se lo gastan van a ver qué otro árbol venden. Y cuando se acaben todos los árboles de su finca, porque estoy hablando de gente, yo creo que son más jóvenes que yo, entonces no están viejos, pues como así ya no se pueden mover para trabajar, pero si nunca han trabajado, ¿de qué van a trabajar? Y se están dedicando a vender todas las propiedades, pues porque han sido incapaces de administrarlo, ¿sí? Eso nos afecta a nosotros como hijos cuando no hemos sido bien educados, como padres que le hacemos daño a nuestros hijos cuando no los hemos hecho padecer de vez en cuando, porque tenemos que administrar para poder compartir, no todo, sino parte de lo que se tiene para ayudar al que está con menos posibilidades que yo. Porque le dice, el ser humano, cuando usted siga leyendo, debe continuar la obra de Jesús. Liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos, buscar activamente un nuevo orden social. Yo no puedo ser una persona egoísta que puedo decir, bueno, yo tengo mis herencias, yo tengo lo mío, ¿a mí qué que hayan pobres? Yo no tengo la culpa que ese no le hayan heredado nada, y que a mí me hayan heredado muchas cosas. No podemos caer en ese egoísmo. Y vea, yo no sé usted, pero sí sé que existe gente que piensa así. Lo mío no tengo por qué dárselo a nadie. Y se les olvida, y aquí lo vamos a aprender, que el ser humano tiene una deuda con la sociedad. Y debe de pagar esa deuda con la sociedad. ¿Cómo? Siendo solidarios, consolando a los afligidos, como dice acá, tratando de aplicar la subsidiariedad. ¿Qué puedo hacer yo para enseñar a los demás para que salgan adelante? Y eso lo vemos también no solo en el ámbito religioso, porque usted habrá escuchado varias veces esta expresión: no le des el pescado al pobre, enséñale a pescar. Porque si solo le das el pescado, solo le vas a enseñar y solo va a comer una vez, pero si le enseñas, va a comer siempre. Entonces, si con otras palabras les está diciendo, apliquemos la subsidiariedad para poder consolar, para tratar de encontrar ese nuevo orden social que nosotros necesitamos. Veamos qué más me dice por acá. Una buena administración de los dones recibidos, fíjese, dones, no solo me está hablando de lo económico, sino que dones, todas las cosas buenas que yo pueda tener, que cada uno de ustedes de manera personal pueda tener.
incluidos los dones materiales. Es una obra de justicia hacia sí mismo y hacia los de los demás hombres. Lo que se recibe ha de ser usado, conservado, multiplicado, como enseña la parábola de los talentos. Que si lo comparamos con la parábola de los talentos, ¿qué es lo que está haciendo estos hijos que yo les digo que su herencia a lo único que se han educado es a vender árboles para sobrevivir, a vender propiedades para sobrevivir? No están multiplicando sus talentos. Se están comportando como ese hombre de la parábola de los talentos que va, esconde en un hoyo el dinero que se le dio porque le tenía miedo al patrono para entregárselo íntegro. Claro, este ejemplo de estos hijos que les estoy mencionando, y son ya hombres, ¿verdad? No se preocupe, Fátima. A veces pasa eso, no se preocupe. Entonces, todos tenemos talentos, pero no solo talentos materiales. También tenemos otros talentos, otros dones. Hay personas que son buenas para acompañar a otros, hay personas que son buenas para aconsejar, hay personas que son buenas para explicarle al otro compañero, ¿verdad? Hablaban que hoy hicieron el examen de matemáticas. Alguien que no entiende el tema, ¿cómo le voy a ayudar? ¿Cómo voy a aplicar mi don? Explicándole, no pasándole el ejercicio resuelto para que lo mande al examen. Esa no es una ayuda. Ahí lo estoy hundiendo más. Pero si yo aplico mi don de explicarle para que él pueda hacer el ejercicio solo y mandarlo, estoy poniendo a trabajar los talentos y los dones que tengo, no necesariamente materiales. Porque a estas alturas yo les diría, en la edad de ustedes, tal vez talentos materiales propios no tienen, los tienen su familia. Es como cuando yo les decía, a veces algunas chicas se enamoran del chico porque bonito el carro que carga. Ojo, ese carro es del papá. Quien paga la gasolina es el papá, no lo paga el hijo, ¿sí? Entonces, las cosas que se tienen es de la familia, pero entonces no necesariamente voy a disponer de esos dones materiales porque no me parecen. Le van a caer a... Espérenme, quiero leer algo que me pusieron aquí. Le van a caer al papá de ahora en adelante. Y mire, Pablo, qué tremendo. Estoy hablando yo de las chicas que se enamoran de los chicos que llegan con el carro bonito. Entonces, me dice Pablo, ya no se van a enamorar del chico, sino que del papá del chico, ¿verdad? Porque es el que paga. Está bueno el chiste, Pablo. Puede pasar. Pero bien, son dones. Entonces, no nos preocupamos si nosotros ahorita, ustedes como estudiante, yo como profesora, tal vez no tenemos los dones materiales que quisiéramos, ¿verdad? Pero sí podemos tener otro tipo de dones que son con los que podemos ayudar a los demás. Yo en una ocasión, y este comentario ya no lo vuelvo a hacer yo en una materia, en una clase, porque fue muy mal interpretado. Cuando yo dejo en esa materia, hace un par de ciclos atrás, yo les decía, miren, no estén chineando a esos estudiantes que no estudian. No estén haciendo en parejas exámenes o tareas a esos estudiantes que no estudian, porque solo lo que hacen es que le dan la tarea y lo van pasando y lo van chineando. Entonces les dije, yo lo voy a asemejar a un comportamiento como, y les puse el ejemplo de las plantas que crecen de parásitos en los árboles. ¿Qué hacen esas plantas en esos árboles? Les dije, viven del árbol. Se aprovechan del árbol para vivir. ¿Y sabe cuál fue una de las observaciones que me hicieron a un par de estudiantes que yo creo que ni estuvieron en la clase en mi evaluación docente? Que yo los había llamado parásitos a todos los estudiantes. Entonces, a mí me sorprendió, porque siempre nos llaman cuando nos dan los resultados de las evaluaciones, a todos, ya sea que la evaluación sea buena, que haya observaciones o no. Y cuando me llamaron en esa facultad, me dijeron, mire, estoy bien sorprendida porque aquí dice que usted los llamó parásitos en una clase. Entonces, les decía, me valió, gracias a Dios, que tengo muchos años de trabajar en la universidad y conocen pues mi trabajo, me conocen. Y a ellos les expliqué, licenciada, esto pasó porque yo quería enseñarles que fueran subsidiarios, porque como no era ética social, no les podía hablar de la subsidiariedad. Tenía que decirles, miren,
ayuden al otro explicándole, enseñándole, pero no pasándole las copias, no chineándolo porque le hacen daño. Y le expliqué yo todo a la licenciada, como se los había dicho, y me dice, qué peligrosos son los estudiantes cuando malinterpretan algo, ¿sí? Porque yo le decía, llamarlos parásitos es algo muy grotesco. Yo solo traté de explicar que tenemos que ayudarnos a los demás, pero ayudarnos poniendo al servicio los dones no materiales que tenemos. A ustedes se lo estoy explicando ya con esto, pero a ellos no les podía explicar eso porque era una materia numérica. No iban a estar en el contexto de lo que estamos desarrollando. Entonces, nosotros tenemos dones materiales y dones no materiales, que son los que tenemos que poner al servicio de los demás. Y de ahí yo le dije, mire, este ejemplo que yo traté de explicarles, que no hay que darle copia a los demás y asemejarlo con esa planta parasitaria en un árbol, ya no lo vuelvo a tocar, porque no es conveniente que se malinterprete un consejo que se les quiera dar con algo que es una ofensa, ¿verdad? No. A mí no dejó de ponerme un poco raro, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar siempre pendientes. Hemos venido aprendiendo varios principios, varios valores, que yo sé que usted ya los conocía, a lo mejor algunos han sido nuevos y los estamos profundizando más, pero tenemos que tratar de desarrollarnos nosotros y tratar de ayudar a que los demás se desarrollen. Y me habla en una línea de la fe. Todos tenemos fe. Y yo les decía, no importa cuál sea la fe religiosa que usted profese, todos tenemos fe en Dios. Incluso les decía yo, aquella persona que se autodenomina ateo, siempre cree en algo, siempre tiene fe en algo. Pero me dice, la fe en Jesucristo permite una comprensión correcta del desarrollo social en el contexto de un humanismo integral y solidario. Yo les decía, Jesús decía o dijo cuando estábamos ya, Él estaba en la tierra, ¿verdad? A los pobres los van a tener siempre. Quiere decir que siempre vamos a tener un contexto desigual. Siempre van a haber alguien que tiene demasiado y alguien que tiene demasiado poco. Y otros que andan ahí en el medio, un tercio, y andan flotando en que tienen un poquito. Entonces, el contexto siempre va a ser diferente. Nunca vamos a estar en el mismo escalón si lo queremos ver económico todos. Por eso le dice un humanismo integral. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Somos más humanos, porque entre más humanos seamos, vamos a tener más valores, vamos a ser más solidarios y vamos a permitir que los demás se vayan desarrollando. Bueno, y habla de cómo podemos nosotros elevar la condición humana, nuestra y la de los demás, ayudándoles a vencer obstáculos. ¿Cómo mejoramos nuestra condición humana? Venciendo los obstáculos que cada uno tiene. Nunca van a ser iguales. Un obstáculo puede ser un mal temperamento. Un obstáculo puede ser que no soy paciente. Y así cada uno va a ver en qué medida puede ir desarrollándose para poder ayudar y poner al servicio de los demás todos los talentos que pueda tener. No sé si hasta ahorita hay dudas o comentarios o estamos claros en todo. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Vale. Entonces, gracias Emerson y gracias a quien contestó. El documento lo voy a subir ya a otro momento, este día lo voy a subir, pero anote por ahí que para el parcial va a llegar hasta la página 183 del documento que les voy a subir. Ya lo que desarrollemos en la clase del miércoles ya no va a entrar al parcial, pero siempre es parte de la vida económica, ¿sí? Entonces, si no hay pues más que comentar, llegaríamos hasta acá. Les invito a que, Laura, ¿la escuchamos? Sí, tenía